El roleplay sexual, también conocido como juego de roles, es una práctica erótica donde las personas interpretan personajes distintos a los que son en su vida cotidiana, creando escenarios que transforman la intimidad en un espacio de ficción, imaginación y deseo compartido. En lugar de limitarse a lo rutinario, las parejas o individuos se adentran en universos narrativos que les permiten explorar emociones, sensaciones y fantasías que, de otro modo, permanecerían ocultas o reprimidas. Lo esencial no es tanto la veracidad del papel que se interpreta, sino la experiencia subjetiva que produce, la ilusión de ser otro, de estar en otro lugar, de atravesar una historia donde las reglas habituales se suspenden para abrir paso a lo inesperado. Este tipo de juego no se reduce únicamente a un disfraz o a una actuación superficial. Implica entrar en un estado psicológico en el cual se permite que la mente conecte con deseos reprimidos, con facetas del yo que rara vez encuentran espacio en la vida real. El roleplay sexual es, en esencia, una representación teatral íntima en la que los cuerpos son actores y la imaginación el guionista. Al adoptar un rol, la persona crea un marco simbólico que otorga permiso para sentir, actuar y expresarse de manera distinta a como lo haría bajo la mirada de la normalidad social. En este sentido, se convierte en un recurso que libera, que amplía las fronteras de lo erótico y que valida lo prohibido como parte del juego. Desde la perspectiva psicológica, el roleplay es un puente entre la fantasía y la experiencia real. La mente humana necesita estímulos novedosos para mantener viva la atención y la excitación, y al construir un escenario ficticio se consigue activar esas zonas cerebrales que responden al misterio, la sorpresa y lo desconocido. La pareja o la persona que practica roleplay no solo participa en un acto físico, sino que alimenta la narrativa erótica con palabras, gestos, tonos de voz y guiones improvisados que intensifican el deseo. De esa manera, el acto sexual deja de ser únicamente una expresión corporal y se convierte en una experiencia multisensorial, cargada de significado simbólico y emocional. En la actualidad, el roleplay sexual no debe interpretarse como una práctica marginal o exclusiva de ciertos círculos. Cada vez más personas reconocen su valor como herramienta para redescubrir la pasión, profundizar la comunicación y añadir capas de creatividad a la vida íntima. La popularidad de esta práctica también se explica porque ofrece un refugio frente a la monotonía de la rutina diaria. En un mundo donde todo está medido, cronometrado y etiquetado, el juego de roles irrumpe como un espacio libre donde las reglas se escriben en conjunto, donde el consentimiento guía y donde las posibilidades son infinitas. Así, lo que podría parecer un simple juego es, en realidad, una puerta hacia un universo erótico lleno de matices, capaz de despertar en cada persona facetas dormidas y de fortalecer vínculos en las relaciones. El ser humano está profundamente ligado al juego desde la infancia. Jugar no es únicamente una actividad de ocio, sino un mecanismo natural mediante el cual exploramos el mundo, descubrimos nuestras capacidades y experimentamos con diferentes identidades. En la vida adulta, aunque muchas veces se reprime, esta necesidad de juego no desaparece, se transforma en otras expresiones, entre ellas, la sexualidad. El roleplay surge precisamente de este instinto lúdico, pues ofrece la posibilidad de convertir el encuentro íntimo en un escenario narrativo donde la imaginación se vuelve protagonista. La excitación que se experimenta no proviene solo del contacto físico, sino de la creación conjunta de un universo alternativo donde cada gesto, cada palabra y cada mirada adquieren un nuevo sentido. Desde la psicología, se sabe que la mente responde con intensidad a los estímulos novedosos y simbólicos. Cuando una persona participa en roleplay, su cerebro activa áreas vinculadas al deseo, la creatividad y la emoción. Esto se debe a que el juego de roles rompe con la rutina y despierta la sensación de lo inesperado. La pareja deja de ser únicamente un compañero conocido para transformarse en alguien distinto, un personaje que genera misterio, atracción y sorpresa. Este cambio en la percepción es suficiente para encender la chispa de la excitación, pues lo desconocido y lo prohibido suelen ser potentes detonantes eróticos. La imaginación, por su parte, es el motor que permite que la experiencia tenga fuerza psicológica. No basta con ponerse un disfraz o adoptar un título, lo que realmente impacta es la narrativa interna que se construye. El individuo, al interpretar un rol, se sumerge en una trama donde sus deseos más profundos encuentran permiso para manifestarse. En este sentido, el roleplay se convierte en un teatro íntimo donde la mente actúa como escenario, director y espectador al mismo tiempo. Al crear historias y personajes, se estimulan fantasías que, sin este marco, podrían permanecer ocultas o reprimidas.
El vínculo entre juego e imaginación también revela algo más profundo: la necesidad de experimentar libertad en un ámbito seguro. A través del roleplay, se puede explorar sin miedo a juicios externos, porque todo está dentro del pacto del juego. Esa seguridad es la que permite que la mente se suelte, que la creatividad se desborde y que la excitación crezca de forma natural. La psicología entiende este fenómeno como una vía de expansión del yo, donde el placer no surge solo del cuerpo, sino del acto de inventar, interpretar y sumergirse en una historia compartida. El roleplay, entonces, no es únicamente una técnica erótica, sino una expresión del deseo humano por explorar mundos posibles y sentir la emoción de vivir más de una vida dentro de la misma existencia. Adoptar un rol en el contexto erótico no es solamente una forma de entretenerse, sino una manera profunda de acceder a partes ocultas de la personalidad. Al ponerse una máscara simbólica, la persona se libera de la mirada crítica de sí misma y de los demás. No es lo mismo decir lo que se desea como individuo cotidiano que expresarlo desde un personaje inventado. Esa diferencia crea un espacio psicológico seguro en el cual emergen palabras, fantasías y conductas que, en otro contexto, podrían generar vergüenza o inhibición. La máscara se convierte, paradójicamente, en un medio para mostrarse con mayor autenticidad. En la teoría psicológica, Carl Jung hablaba de la persona como la máscara social que todos usamos para adaptarnos al mundo exterior. Sin embargo, también hablaba de la sombra, es decir, ese conjunto de deseos, emociones y aspectos reprimidos que evitamos mostrar por miedo al juicio o al rechazo. El roleplay, al invitar a interpretar personajes, permite que parte de esa sombra encuentre un cauce seguro para expresarse. Una persona tímida en su vida diaria puede asumir un papel dominante. Alguien que siempre carga con responsabilidades puede experimentar la libertad de ser sumiso. Al cambiar de rol, se rompen los límites de lo habitual y se despierta una energía erótica nueva. La máscara también funciona como un catalizador de la creatividad. Cuando alguien asume un rol, no solo adopta una identidad distinta, sino que transforma su lenguaje corporal, su tono de voz, su manera de mirar. Esa metamorfosis enriquece la experiencia erótica porque multiplica las formas de interactuar. No es la misma pareja de siempre. Es un personaje que llega con un guión implícito, con gestos inesperados, con un magnetismo distinto. Este proceso estimula la atracción y la sorpresa, ingredientes esenciales para mantener viva la pasión a lo largo del tiempo. En el fondo, los roles y las máscaras nos recuerdan que la sexualidad humana no es rígida, sino flexible, plástica y creativa. Ser alguien distinto por un momento no significa perder la identidad, sino expandirla. Cada interpretación añade un matiz, una capa de experiencia que enriquece tanto a nivel individual como en la relación. El roleplay no consiste únicamente en disfrazarse, sino en atravesar el umbral de lo conocido para encontrarse con una versión inédita de uno mismo y del otro. Esa es la verdadera fuerza de las máscaras. Permiten desnudarse de manera simbólica hasta mostrar lo que, sin ellas, permanecería oculto en el silencio de la mente. En las relaciones de pareja, la rutina suele convertirse en un terreno silencioso que, poco a poco, erosiona la pasión. La repetición de los mismos gestos, las mismas frases y las mismas dinámicas cotidianas tiende a apagar la chispa que en un inicio parecía inextinguible. El roleplay aparece entonces como una vía de escape frente a esa monotonía. Al introducir la ficción en la intimidad, se abre una puerta hacia lo inesperado, hacia un universo paralelo donde nada está escrito y todo puede reinventarse. La pareja ya no se encuentra solo en la cama, sino en un escenario narrativo, un consultorio médico, un despacho de oficina, un interrogatorio policial o incluso una fantasía fantástica donde lo real se confunde con lo imaginado. Lo que hace poderoso al roleplay no es únicamente el cambio de escenario, sino la transformación psicológica que despierta en los participantes. Al dejar atrás la identidad habitual, se crea un distanciamiento saludable con la rutina. Por unas horas, no son la esposa y el esposo, ni la novia y el novio, ni los compañeros que comparten deudas y responsabilidades. Son personajes que se descubren por primera vez, con una tensión erótica renovada, con la adrenalina de lo desconocido. Esa sensación de volver a conquistar al otro rompe el tedio y reaviva la atracción. La novedad es uno de los motores más potentes de la excitación. El cerebro humano está programado para responder con intensidad ante lo diferente, porque lo nuevo activa los circuitos de recompensa y despierta la curiosidad. El roleplay aprovecha este mecanismo natural, ofreciendo variaciones constantes que hacen que cada encuentro sea único.
No se trata de inventar un espectáculo complejo en cada ocasión, sino de introducir pequeños elementos de sorpresa que permitan a la mente salir del piloto automático y redescubrir al otro bajo una luz distinta. La bata de médico, la actitud estricta de un profesor o la vulnerabilidad de un prisionero generan un cambio radical en la dinámica, suficiente para sacudir la rutina más sólida. Lo más valioso de esta práctica es que no requiere grandes artificios para ser efectiva. A veces, basta con una frase que marque un nuevo guión o con un gesto que cambie la atmósfera de la intimidad. Lo fundamental es la disposición a jugar, a explorar, a permitirse ser otro sin miedo al juicio. En esa libertad se encuentra el verdadero poder del roleplay como escapatoria. Convierte lo ordinario en extraordinario, lo cotidiano en misterioso, lo conocido en sorprendente. La rutina deja de ser un peso y se transforma en el punto de partida para una experiencia renovada, donde el deseo no solo sobrevive, sino que se reinventa. El roleplay tiene un atractivo particular porque abre un espacio en el que se pueden explorar fantasías y tabúes sin que ello implique llevarlas a la vida real. Muchas personas cargan con deseos que no se atreven a confesar por miedo al juicio, por temor a ser rechazadas o porque esas ideas entran en conflicto con normas sociales y morales. El juego de roles actúa como un territorio intermedio, un escenario imaginario donde lo prohibido se convierte en posible, donde lo peligroso se vuelve excitante y donde los límites se redefinen bajo el acuerdo de que todo es parte del juego. Este matiz psicológico es esencial, porque otorga la libertad de transitar por terrenos delicados con la certeza de que no hay consecuencias más allá de la experiencia compartida. Es importante destacar que el atractivo de los tabúes radica precisamente en su carácter prohibido. La mente humana se siente atraída por lo que está más allá de lo permitido, porque lo prohibido despierta curiosidad, adrenalina y un aumento en la intensidad emocional. Al interpretar un personaje dentro de un rol, la persona se protege tras una máscara que justifica lo que hace o dice, desligándolo de su identidad cotidiana. No es ella ni él quien actúa de esa manera, sino el personaje creado para la escena. Este mecanismo psicológico libera a los individuos del peso de la culpa y facilita la expresión de deseos que, de otro modo, permanecerían en silencio. La diferencia crucial entre fantasía y realidad se vuelve clara en este contexto. Querer experimentar un escenario prohibido dentro de un roleplay no significa desear que ocurra en la vida real. Por ejemplo, alguien puede excitarse con la idea de un juego de dominación o de un encuentro con un personaje en posición de autoridad, pero eso no implica que desee vivirlo fuera de la ficción. La mente distingue entre el espacio del juego y la vida cotidiana, y precisamente por eso el roleplay es tan efectivo. Ofrece un laboratorio erótico donde se pueden probar ideas, emociones y dinámicas sin el riesgo de cruzar límites irreversibles. El entorno seguro se construye a partir de la comunicación y el consentimiento. Antes de llevar a cabo un roleplay basado en tabúes, es fundamental dialogar sobre lo que se desea, lo que no se tolera y las señales que se usarán para detener la escena en caso necesario. Esta base de confianza es lo que convierte al roleplay en un espacio de libertad y no de incomodidad. Cuando se hace con cuidado, las fantasías y los tabúes se transforman en un combustible poderoso que enciende la pasión, fortalece la conexión de la pareja y enriquece la vida sexual. De esta manera, lo que en otro contexto podría ser motivo de culpa, se convierte en fuente de placer, complicidad y autodescubrimiento. El roleplay no solo es un recurso para despertar la excitación, también es un puente hacia una conexión emocional más profunda. Cuando dos personas se permiten entrar en un escenario de ficción compartida, no están únicamente jugando a ser otros, están mostrando confianza en el vínculo, apertura para explorar juntos y disposición a compartir vulnerabilidades. Interpretar un personaje implica exponerse a lo desconocido, arriesgarse a ser juzgado o incomprendido, y hacerlo frente a alguien que nos importa refuerza la intimidad de una manera única. No se trata únicamente de erotismo, sino de complicidad, una especie de pacto secreto que solo la pareja conoce y que fortalece la unión emocional. La empatía juega un papel central en este proceso. Adoptar un rol significa también ponerse en el lugar de otro, experimentar sensaciones, actitudes y perspectivas distintas a las habituales. Esta dinámica enriquece la relación porque permite descubrir nuevas formas de comunicarse y comprenderse. Una persona que interpreta un papel de autoridad, por ejemplo, puede sentir el peso del control y la responsabilidad, mientras que quien asume un rol más vulnerable experimenta la entrega y la confianza. Estos intercambios, lejos de ser un simple juego, amplían la capacidad de ambos para entender cómo se siente estar en posiciones distintas, generando un aprendizaje emocional que trasciende el espacio erótico.
En la práctica, el roleplay se convierte en un lenguaje secreto entre los participantes. Palabras, gestos y actitudes que en otro contexto podrían parecer absurdos o exagerados, dentro del juego adquieren un valor especial porque forman parte de una historia compartida. Esta narrativa construida entre dos es lo que potencia la conexión emocional. Ambos crean un mundo que solo existe para ellos, donde cada uno se convierte en cómplice del deseo del otro. Esa sensación de exclusividad, de compartir un universo íntimo y secreto, fortalece los lazos afectivos de forma poderosa. Más allá de lo inmediato, esta práctica también ofrece beneficios a largo plazo en la relación. Cuando una pareja explora roles y escenarios, está entrenando su capacidad de comunicación, confianza y apertura. Aprenden a escuchar, a interpretar señales, a respetar límites y a disfrutar de la creatividad del otro. Esa dinámica se traduce en una conexión más sólida incluso fuera del dormitorio, porque el vínculo se construye sobre la base de la confianza mutua y la aceptación de la vulnerabilidad. En definitiva, el roleplay, más allá de la excitación que provoca, se convierte en una herramienta emocional capaz de unir más a las personas, de consolidar el vínculo y de enriquecer la relación en todos sus niveles. Uno de los elementos más recurrentes dentro del roleplay es la exploración de dinámicas de poder. La atracción que generan los juegos de dominación y sumisión no es casualidad. Tocan fibras psicológicas profundas relacionadas con el control, la entrega y la confianza. Interpretar personajes en donde uno asume la autoridad y el otro la vulnerabilidad, despierta un abanico de emociones intensas que difícilmente aparecen en un encuentro convencional. El deseo no se centra únicamente en el acto físico, sino en el simbolismo de los papeles, quien ordena y quien obedece, quien protege y quien se entrega, quien establece las reglas y quien las rompe. Desde la perspectiva psicológica, estas dinámicas permiten a las personas transitar por territorios internos que suelen estar reprimidos en la vida diaria. Un individuo que constantemente carga con responsabilidades puede sentir un profundo alivio al adoptar un rol sumiso, delegando por un momento la carga del control. A la inversa, alguien que en su vida cotidiana carece de poder puede experimentar la excitación de asumir la autoridad dentro del juego. Estos intercambios son liberadores porque permiten invertir los papeles habituales y acceder a emociones que, de otro modo, quedarían relegadas a la fantasía. El atractivo erótico de estas dinámicas se explica también por la intensidad emocional que generan. La adrenalina del mando, el vértigo de la entrega, la tensión del límite y la confianza implícita entre ambos convierten el encuentro en una experiencia cargada de significado. No es simplemente actuar un papel, sino sumergirse en una danza psicológica donde la mente y el cuerpo responden con intensidad. La excitación proviene tanto del contacto físico como de la narrativa emocional que envuelve la escena, lo cual multiplica la fuerza del deseo. Es fundamental subrayar que, aunque se juegue con roles de poder, el control real siempre reside en el acuerdo previo y en el consentimiento de ambos. La dominación y la sumisión en el roleplay no son imposiciones, sino interpretaciones consensuadas. La confianza es el eje que sostiene la experiencia, porque sin ella el juego perdería sentido y se convertiría en una fuente de incomodidad. Justamente esa base de confianza hace que el intercambio sea tan excitante, la certeza de que, aunque se representen jerarquías extremas, en realidad ambos están en equilibrio porque han elegido compartir ese universo. Así, la exploración del poder dentro del roleplay se transforma en un viaje erótico y psicológico que revela facetas ocultas de la personalidad, al mismo tiempo que fortalece el vínculo con el otro. El roleplay no solo puede explicarse desde lo psicológico o lo simbólico, también tiene fundamentos claros en la forma en que funciona nuestro cerebro. La excitación que produce interpretar personajes está íntimamente relacionada con los sistemas de recompensa neurológicos, con la liberación de neurotransmisores y con el modo en que la mente procesa lo novedoso. Cuando una persona se adentra en un juego de roles, no solo está actuando un papel, está activando circuitos cerebrales que responden con intensidad a la sorpresa, al misterio y a la transgresión. Esta activación explica por qué el roleplay resulta tan estimulante incluso antes de que exista contacto físico. La dopamina, conocida como la molécula del placer y la motivación, es una de las protagonistas en este proceso. Cada vez que el cerebro percibe un estímulo nuevo, diferente o inesperado, libera dopamina para reforzar la sensación de recompensa. En el roleplay, el simple hecho de encontrarse con la pareja bajo una identidad distinta, con un tono de voz alterado o con una narrativa erótica novedosa, despierta una cascada de dopamina que intensifica el deseo y la atracción. A esto se suma la adrenalina,
que genera una sensación de alerta, energía y emoción, muy similar a la que sentimos frente a situaciones de riesgo o novedad. Esta mezcla de placer y adrenalina convierte el encuentro en algo más intenso, casi como una pequeña aventura erótica. Otro neurotransmisor esencial en esta experiencia es la oxitocina, también llamada la hormona del vínculo. Durante el juego de roles, al existir confianza, contacto físico y complicidad, los niveles de oxitocina aumentan, reforzando la sensación de cercanía emocional. Esto explica por qué, después de una experiencia de roleplay, muchas parejas reportan sentirse más unidas, con una conexión más fuerte y una complicidad renovada. El cerebro, en este sentido, no distingue entre la ficción y la emoción real. Procesa la experiencia como un momento íntimo y significativo, fortaleciendo así el lazo afectivo. Además, la neurociencia ha demostrado que el cerebro humano responde con gran intensidad a los estímulos simbólicos e imaginarios. Aunque se sepa racionalmente que se está actuando un papel, el sistema nervioso reacciona como si fuera real. Un gesto de autoridad, una palabra prohibida, una mirada intensa en medio de un juego de roles despiertan las mismas reacciones fisiológicas que se activarían en una situación real. El corazón late más rápido, la respiración se acelera, los sentidos se agudizan. Esto convierte al roleplay en un catalizador poderoso que multiplica las sensaciones eróticas porque el cerebro vive la ficción con la misma fuerza que la realidad. En ese cruce entre lo real y lo imaginado reside gran parte de su magnetismo. El roleplay no es únicamente una práctica erótica que despierta la imaginación. También representa una herramienta poderosa para fortalecer los vínculos de pareja. Una de sus principales virtudes es que fomenta la comunicación abierta. Para poder llevar a cabo un juego de roles, es necesario dialogar previamente sobre fantasías, deseos y límites. Esa conversación, que en muchos contextos puede ser difícil o incómoda, se convierte en un espacio de confianza donde ambos pueden expresar lo que les atrae sin miedo al juicio. Este nivel de apertura incrementa la intimidad emocional, porque permite conocerse más allá de lo cotidiano y descubrir territorios inexplorados del deseo. Otro de los beneficios clave es la capacidad del roleplay para reavivar la pasión en relaciones de largo plazo. Con el tiempo, la convivencia puede diluir la intensidad erótica, pero introducir escenarios ficticios devuelve la sensación de novedad que tanto estimula al cerebro. Redescubrir a la pareja bajo una nueva identidad genera un efecto de sorpresa y misterio que rompe con la monotonía. Esa sensación de volver a conquistar o ser conquistado reenciende la atracción y fortalece la chispa sexual. De este modo, el roleplay no solo evita que la pasión se extinga, sino que la transforma en un fuego renovado que puede mantenerse vivo a lo largo de los años. El roleplay también contribuye al crecimiento personal y conjunto. Asumir personajes implica salir de la zona de confort, explorar nuevas formas de expresión y permitirse ser vulnerable. Esto, lejos de debilitar a la pareja, la hace más sólida, porque ambos experimentan la libertad de ser auténticos y creativos en un espacio seguro. La complicidad que surge de compartir secretos, códigos y guiones inventados fortalece el sentido de exclusividad y unión. Además, cada experiencia de roleplay enriquece la relación con recuerdos únicos, que se suman al acervo emocional compartido. Finalmente, el roleplay promueve un tipo de intimidad que trasciende lo físico. Al actuar roles y narrativas juntos, la pareja no solo experimenta placer erótico, sino también diversión, juego y complicidad. Esa mezcla de placer y alegría crea un ambiente positivo que se refleja en otras áreas de la relación. Una pareja que sabe jugar, que se atreve a reinventarse y que puede reír y excitarse al mismo tiempo, es una pareja con mayores herramientas para enfrentar los retos de la vida cotidiana. En este sentido, el roleplay se convierte en mucho más que un recurso erótico. Es un catalizador de unión, creatividad y crecimiento emocional compartido. El roleplay, visto desde la superficie, puede parecer un simple entretenimiento erótico, un recurso divertido para salir de la rutina. Sin embargo, cuando se examina con mayor profundidad, se revela como una experiencia cargada de simbolismo, psicología y autoconocimiento. Cada máscara utilizada, cada rol interpretado y cada escenario inventado no son únicamente disfraces externos, sino espejos que reflejan partes de nuestro mundo interior. Lo que excita en la ficción muchas veces responde a deseos dormidos, a emociones reprimidas o a aspectos de la personalidad que no encuentran espacio en la vida diaria. En ese sentido, el roleplay se convierte en un puente entre lo que mostramos al mundo y lo que guardamos en silencio. Asumir un personaje no es huir de uno mismo,
sino más bien explorar facetas que rara vez se permiten salir a la luz. Bajo la protección del juego, se liberan impulsos que nos recuerdan que la sexualidad no es estática ni limitada, sino un territorio en constante expansión. La máscara ofrece libertad porque desvincula a la persona de los juicios externos y de las etiquetas cotidianas, y es precisamente en esa libertad donde surge la autenticidad. Paradójicamente, al interpretar un papel inventado, se puede terminar revelando la verdad más profunda sobre lo que se desea y se necesita. En las relaciones de pareja, este viaje compartido tiene un valor inmenso. No se trata únicamente de intensificar la pasión, sino de construir complicidad, confianza y una narrativa íntima que solo pertenece a dos. El roleplay demuestra que la sexualidad es también un lenguaje, un territorio donde el juego, la imaginación y la empatía se funden en una experiencia única. Y al final, más allá de los disfraces o los guiones improvisados, lo que queda es el aprendizaje de que las máscaras, lejos de ocultarnos, pueden ayudarnos a revelarnos. El verdadero poder del roleplay no está en los personajes que inventamos, sino en la posibilidad de redescubrirnos a través de ellos. Cada historia compartida, cada rol asumido y cada límite explorado abre nuevas puertas al entendimiento de uno mismo y del otro. Lo que comienza como un juego termina siendo una forma de transformación íntima. Y es en esa transformación donde radica su mayor valor, un recordatorio de que la sexualidad es un campo infinito de posibilidades, donde lo prohibido se convierte en permitido y donde, al jugar a ser otros, aprendemos a ser más plenamente nosotros mismos.